Hola a todos, espero que estén muy bien. Estoy muy contento por empezar nuestro siguiente capítulo de Wineflu, donde veremos precisamente cómo hacer por fin la pantalla de login. Así que comencemos. Por otro lado, hay algo que quisiera resaltar y es que nuestro compañero de curso, Nahuel Cívico, ya logró hacer el reto que teníamos para la semana del capítulo 4, que hasta ahora ha sido el reto más complejo que hemos puesto. Así que muchas gracias a todos los que han estado activos estos días y con los retos no son pocos, hay muchos que han estado trabajando en ello y en verdad me alegro bastante en ver que poco a poco van logrando solucionar los retos planteados. Así que vamos a comenzar con el desarrollo de esta semana. Comencemos viendo como tal el diseño que está aquí. Pues vemos que tiene algunos textos. Algunos le suelen llamar a estos textos copy. Eso que dice hello, Lorem Ipsum, todas esas cosas. Entonces yo aquí creé unos copies, ¿cierto? Una clase dentro de design que se llama WineFlu Copies, donde tenemos todos esos strings asociados a las pantallas. No es la forma final en la que vamos a manejar los textos de nuestras aplicaciones, pero empieza como tal a ya tener forma en el sentido de que no vamos a tener textos fuertemente copiados dentro de nuestras pantallas, ¿cierto? Aquí había puesto una clase de coca, pero voy a borrarla para que empecemos desde el inicio. Y por otro lado, algo que acabo de caer en cuenta que lo único que me quedó faltando fue el hello, que es como el string único que quedó faltando tener aquí en los copies. Ahora, ¿por qué es bueno tener este elemento de los textos aparte de las pantallas? Pues primero hay textos que se repiten a lo largo de las aplicaciones y en un segundo lugar, cuando vayamos como tal a implementar internacionalización, es decir, que tengamos, por decirlo así, lenguaje español, inglés, francés, va a ser muy bueno que tengamos unas variables que uno pueda sobreescribir dependiendo del idioma y sencillamente la pantalla va a mostrar la información esperada. Entonces, esto va siendo muy útil. Por otro lado, si queremos crear este login page, es natural que primero va a ir a este hello, luego de hacer el proceso de login, va a ir a este de acá que es store name, que es como nuestro home, por decirlo así. Y este store name lo deberíamos recuperar de username, ¿cierto? Entonces vamos a esperar de que eso sea así. O pues sencillamente que ya más adelante vamos definiendo cómo va a ser el tema de esto. Porque miren que aquí en Sigin tiene username, name y password. O sea que muy probablemente en este diseño de aplicación el username no es el mismo que el nombre de la tienda y eso está bien. Entonces tendríamos que de alguna forma recuperar el nombre de la tienda. Pero por hoy que queremos ver es una transición sencilla donde logremos obtener la información a través de este formulario y finalmente pues ir sí, a nuestro home, pues sencillamente vamos a utilizar el username como el store name. Y por otro lado, algo muy importante que tenemos acá es que tenemos que trabajar con algo que nosotros no conocemos hasta ahora, que son los formularios en Flutter. Siempre es muy bueno comenzar desarrollando el widget como un stateless widget y solo cuando necesitamos la gestión del estado del widget, es decir, que cuando alguien haga algo cambie su estado, se hace un stateful widget. Pero si ustedes van, digamos, si buscan form Flutter, eh, este por ejemplo el form class, ustedes van a notar que la mayoría de veces, si no es todas, pasa a utilizarse dentro de un stateful widget. Y es porque los formularios tienen validaciones. Por ejemplo, aquí el diseñador no nos lo puso, pero ¿qué pasa si la persona no ingresa a un usuario una contraseña?
debería decir algo como por favor no ingrese algo vacío, ¿cierto? O algo por el estilo. Entonces, eso hace parte de que nuestro widget sea un staple. Ya de entrada sabemos que este widget que va a almacenar el login va a ser un stateful widget. Entonces podemos comenzar con nuestros desarrollos. Sencillamente aquí en páginas voy a crear una nueva que se llame login page y vamos a ponerle Dart. Y aquí voy a hacer un import material, ¿cierto? Y también vamos a hacerle aquí un stateful widget. Y vamos a decir de una vez que es login page, ¿cierto? Puede ser login page. Y ya, ahí quedamos listos, ¿cierto? Acá puedo poner un scaffold que nos indique que estamos en nuestro login page, por decir algo acá, scaffold, y aquí le voy a poner un add bar, y dentro de ese add bar le vamos a poner un title que sea por ahora un texto, ¿cierto? Que diga, estamos en login. Y ya. Entonces, ¿qué cambia versus nuestra aplicación anterior? Lo primero es que tenemos que ir a nuestro AppDart. Aquí nosotros teníamos unas configuraciones de rutas y teníamos que por default es el homepage. Resulta que si uno siempre inicia por aquí por hello, podríamos decir que nuestra ruta inicial realmente es login y una vez se ha accedido, si va al homepage. Entonces no debería ser nuestra ruta default el homepage, sino que el login page. Entonces aquí yo puedo cambiar eso. Sencillamente pongo acá login page, ¿cierto? Y obviamente toca una recarga completa. ¿Por qué toca la recarga completa de nuestra aplicación? Porque en este momento estábamos cambiando las configuraciones de nuestra app. De eso sí toca una recarga completa. Ahora sí, miremos qué le falta a ese scaffold para verse como este y ver cómo es el tema de los formularios. Lo primero es que si yo voy acá, notemos que no tiene un navbar y no significa que porque no tiene un navbar no puedo usar un scaffold. Yo puedo usar el scaffold, sino que únicamente en vez de usar navbar puedo usar un body y el body puede utilizar un elemento centrado. Si nosotros vemos como que todos sus elementos están manejando de forma centrada, ¿cierto? Miren que el texto está centrado, este elemento está centrado. Lo único que vemos que de pronto no está tan centrado es esto, pero puede ser un row con dos componentes separados. Pero miren que casi todo está centrado, entonces a mí me dice de entrada que el body puede estar dentro de un center. Y aquí podemos poner que tiene como hijo una columna. ¿Por qué una columna? Porque por ahora nosotros tenemos una lista de elementos verticales, ¿cierto? Entonces, el primer elemento que salta a la vista es un texto. Recuerden que hicimos una clase que se llama WineFlow Copies. Entonces ahí está el hello. Y por otra parte tenemos que crear en el tema, mirar si tenemos un texto asociado a ese tamaño, que en este caso hello mide, según esto, 30 píxeles, color azul, entonces un label large, ¿cierto? Que habíamos configurado en el pasado. Entonces, sencillamente, en style, le vamos a poner en style, le vamos a poner un text style, o un team, en este caso un team, se me fue con T minúscula, team of context. Y vamos a tomar lo que nosotros llamamos como text team y lo vamos a tomar el label large. Ahora alguien dirá, ¿y por qué no se ve Daniel? Bueno, eso está por acá arriba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque primero debería tener un padding contra arriba de 100, ¿cierto? Un margin. Yo puedo hacer un graph de este texto en un container y ponerle sencillamente un margin de, en este caso, solamente arriba.
y podemos decir que ese margen de arriba es de, en este caso, 100 píxeles, pero ahí dice 99, pero prácticamente 100. Pero tengo una inquietud, este de acá tiene 100 contra abajo, este de acá tiene 100 contra, prácticamente contra arriba, y en los lados tiene 16, siempre, a ver, siempre cumple ese margin de 16, sí, siempre cumple ese margin de ese padding interno. Como es, vemos que todos sus elementos pues tienen esa distribución, podemos decir que esta columna le hacemos un wrap dentro de un padding y decimos que tiene un padding simétrico porque va a tener un padding tanto arriba como de manera vertical como de manera horizontal de las mismas medidas. Entonces horizontal tenía 16 píxeles y vertical tenía en este caso 100 píxeles. Y ya, ahí está nuestro hello. Muy interesante esta parte de acá, bien hecho ahí esa parte de ese padding, porque ya con eso arreglamos la disposición de todos nuestros elementos. Ahora, tenemos nuestro hello, sigue este Lorem Ipsum, ¿cierto? Nuevamente tenemos un tamaño diferente, vamos a nuestros temas, es nuestro label medium que tiene ese color y tiene precisamente ese tamaño. Te vamos a ir y vamos a agregar un texto, ¿cierto? Aquí hay un tema así que entre este texto y el anterior hay un espacio de 21 píxeles. Algunos ponen un margin al componente o sencillamente construyen algo que se llama el size box, que es una caja de un tamaño y uno le puede dar una altura de sencillamente 21 píxeles y eso va a hacer que haya una distancia entre el primer texto y el segundo de 21 píxeles. Y aquí dentro de este texto sencillamente vamos a poner nuestro Wineful Copies y es el Lorem Ipsum, ¿cierto? El Lorem Ipsum. Y tenía un estilo que vamos a decirle que es un style y vamos a decir que es un theme of context y que es text style. Ya esto para ustedes deben estar súper natural porque ya lo hemos hecho varias veces, ¿cierto? Y va cogiendo como esa forma tenaz. Si uno dice, ah, es que yo quisiera que estuviera centrado, entonces le damos text align, ¿cierto? Porque sí está centrado, pero tiene una cuestión y es que queremos ese estilo de centrado como está acá, pues es eso que allí vemos. Por otro lado, el texto parece ser que aquí se ve de una forma diferente a como de pronto lo tiene nuestra, pues, nuestra estructura actual. Y es porque en este momento miren que el texto en especial tiene un margen de 32 píxeles. Esto indicaría que si nosotros hacemos un wrap de esto en un container y nosotros le damos un width, ¿cierto? O ni que un width, porque nosotros lo que necesitamos es decir que tiene un margin no de 32 porque ya tiene 16 acá, entonces le damos un margin de inclusive también puede ser simétrico, ¿cierto? ¿Cuánto tiene este de aquí abajo? Ah, no, es muy diferente. Vamos a decirle que only y le vamos a decir que a la izquierda tiene, inclusive recuerden cuando necesitamos asignarle a todos, hay uno que se llama from left top right button, entonces aquí te podemos decir que tiene 16 acá, que en top, entonces ya no es necesario este size box porque igual nos tocó recurrir a este elemento para ubicarlo súper bien. Tiene 21, luego a la derecha tiene 16 y con trabajo tiene un margen de 59, ¿cierto? Y miren que ahí sí se ve conforme a lo que nosotros estábamos esperando que se viera. Esto puede ser constante y ya. Ahí sí se organizó el texto. Ahora, sigue estos elementos de acá. Este texto que nosotros estamos viendo y este de acá
son lo que nosotros conocemos en el mundo de desarrollo como los text fields o los input también les llaman. ¿Para qué utilizamos nosotros como tal nuestros inputs? Pues normalmente nosotros lo utilizamos para captar información del cliente y es muy importante que nosotros tengamos un buen uso de nuestros formularios porque es algo muy común que vamos a tener en todos nuestros desarrollos de software. Entonces acá voy a crear algo que se llama un form. Y ese form precisamente tiene un hijo, que ese hijo puede ser un widget. Eso significa que aquí yo puedo poner una columna y dentro de esa columna puedo poner una lista de hijos que van a ir asociados a ese formulario. Ahora, ¿qué es lo interesante de lo que estamos haciendo acá? Pues ese formulario va a hacer validaciones, me va a permitir evaluar si este elemento está funcionando bien, si se llenó de manera correcta el usuario, el password, si este checkbox fuera obligatorio, podríamos hacer que fuera obligatorio checarlo antes de continuar el formulario. Eso puede ser como cuando alguien acepta términos y condiciones, pues podríamos obligarlo a hacer eso y que en el momento que se le dé login se valide que todos los datos sí se hayan llenado de manera correcta. Entonces eso se hace de manera relativamente sencilla. Vamos a ver cómo se hace. Algo muy importante es que en la documentación de Flutter, cuando nosotros trabajamos formularios, hay algo que nos sugieren y es que los formularios se manejen con algo que se llama un global key. De esa manera, ese formulario tiene una identificación única en todo el árbol de widgets. Y también de esa manera podemos acceder a los datos de ese formulario y validar que sí estén bien llenados. Entonces vamos a hacer primero con un input, pues con solo un text field. Y luego sí vamos a hacer el formulario completo. Entonces vamos acá, lo primero es que nosotros vamos a necesitar definir algo que nosotros llamemos como tal la llave que va a identificar mi formulario. En ese caso vamos a decir que es privada porque la idea es que sea algo que solo se vea a través de este widget y que digamos no vayamos a verlo por fuera de este stateful widget. Puede ser que uno diga, es que yo necesito el username a lo largo de mi aplicación. Sí, pero no es una buena práctica que nosotros accedamos a ese global key en todas las pantallas. Hay mejores formas de compartir esa información. Te vamos a llamarle a este form login key, ¿cierto? Porque sería nuestro form login. Y ya por último, algo que nosotros deberíamos hacer es definir un global key, ¿cierto? Y ya. Ahora, uno puede asignar un tipo a este formulario y decir que es un form state. De esa forma, él sabe que es un key y que es un global key que va a estar asociado a un form state. Y este form state me va a permitir validar el estado del formulario. Si los campos cambiaron, si se llenaron de forma correcta, todo lo demás. Ahora, para asignarlo, lo único que yo hago es poner aquí en mi key y sencillamente poner form login key. Ya con eso tengo, por decirlo así, con un código de identificación a mi formulario. Ahora, desde los children yo puedo decir qué lista de elementos va a tener ese formulario. En este caso vamos a definir nosotros que tenemos un text field, ¿cierto? En este caso sería un text form field, ¿cierto? Y desde este text form field uno ya puede empezar a parametrizar un montón de cosas. Pero miren que aquí de entrada ya tengo un campo de texto que me permite ingresar elementos. Entonces vamos por buen camino. Entonces, el text form field tiene un montón de validadores internos, ¿cierto? O sea, de si es solo, digamos que este fuera el de contraseña. Entonces uno quisiera que no se viera lo que uno escribió. Entonces eso se le llama obscure text, que significaría en pocas palabras, pues en efecto ocultar el texto que se está haciendo.
es que yo quisiera que yo pudiera, en vez de poner esos punticos, poner que cuando alguien haga una contraseña, me aparezca el símbolo numeral. Pues miren que solo cambia los current character y ya con eso pues sencillamente se ve el numeral. Entonces muy sencillo trabajar el tema de formularios y hay cosas que tienen los formularios que nos sirven bastante. Por ejemplo, uno en un text form field tiene algo que nosotros llamamos decoración, al igual que tenemos en nuestros containers. Y dentro de un input decoration yo puedo asignar algo como decir un label. Dentro de ese label decir que va a ser texto, ¿cierto? Y que ese texto que vamos a ingresar allí va a ser username. Miren que si yo le voy a darle refrescar para que lo vean desde el comienzo, bien que el label lo que hace es que cuando yo le doy clic, pues se va hacia arriba. Hay muchas formas de manejar ese comportamiento. Por ejemplo, yo puedo asignarle un comportamiento a ese label, por ejemplo, que siempre mantenga arriba, ¿cierto? Él tiene, miren que yo puedo decirle aquí floating label behavior y le doy never, pues nunca va a aparecer. Si le doy always, siempre va a estar arriba. Entonces miren que si yo le doy recargar, ahí siempre va a estar arriba y siempre va a aparecer de esa forma. O también le puedo dar este otro comportamiento que es auto, que es con el que viene por defecto, que miren que es el que hace esa animación de que se va hacia arriba. Y eso es como lo que quiere el diseñador en este caso. Recuerden que nuestro diseñador se llama Armandix. Entonces, Armando quiere precisamente eso, que cuando uno le dé clic acá, pase arriba ese username y ya. Súper fácil. Ese elemento de el floating label behavior. Entonces, todo esto, pues, es innecesario porque está ya ahí listo. Hay otra cosa que nosotros podemos utilizar en nuestro input decoration, que es algo que nosotros conocemos como los hint o como pistas, ¿cierto? Por ejemplo, yo podría decir aquí una pista de recuerda, en este caso. De hecho, el hint text está pidiendo directamente el string, se me fue allí directo. Entonces aquí puedo decir recuerda ingresar el usuario, ¿cierto? Y mira que ahí aparece la pista y cuando en un estado inicial solo aparece username y ahí me aparecería una pista para yo agregar ya ese usuario. Entonces súper bien. Es muy sencillo utilizar los inputs. Miren que es muy intuitivo. Pero queda faltando algo en estos test form fields. ¿Cómo hacemos la validación de que sí se estén llenando de forma correcta? Por ejemplo, para este username podríamos hacer una cuestión muy sencilla, ¿cierto? Y es la siguiente. Podríamos nosotros ir por nuestro validador, que cada test form field tiene un validador. Si ustedes ven dentro de las entradas, hay una que se llama validador, literalmente. ¿Qué hace este validador? Pues valida que el valor obtenido de este test form field sea el esperado y si está mal, pues devolvemos algún mensaje que indique que está mal la validación del mismo. Por ejemplo, primero validemos si el test form field de pronto trajo un valor nulo o mejor aún, que en Flutter tenemos una forma también de describirla que es si está vacío, ¿cierto? Ya sea si es nulo, si está vacío, pues deberíamos retornar un mensaje que diga, por favor, ingresar un usuario. Y ya. Ahora, en caso tal de que todo ande bien, pues nosotros podemos retornar nulo y ya está, ¿cierto?
También nosotros podríamos validar otras cosas, por ejemplo, el tamaño del valor, por ejemplo, uno podría decir si value.length, ¿cierto? Si ustedes notan acá eh, es mayor que 4 o no, mayor que 4 no, mayor igual que, digamos que ningún usuario tiene más de 7 caracteres, digamos algo así. Y tengamos acá el return, ¿cierto? Por favor, ingresar un usuario válido, ¿cierto? No vamos a decir la cantidad de un usuario de menos de 7 caracteres, pues imagínate. Le estaríamos diciendo a los hackers cuánto miden nuestros usuarios, ¿cierto? Obvio no queremos eso. Para detonar el proceso de validación es muy importante que utilicemos como un botón o algo que haga pues ese proceso, que lo detone. En este caso vamos a utilizar un elevated button y sencillamente vamos a decir aquí, vamos a generar una función donde vamos a decir, ve, coge nuestro formulario, ¿cierto? El form login key. De ese mira su estado actual. Aquí le toca poner esto para indicar que no está nulo, ¿cierto? Y voy a decirle que a su estado actual pueda validarse. Inmediatamente, digamos, todo anda bien, pues si todo fue bien, vamos a imprimir en nuestro debugger, vamos a decir sencillamente todos los campos están ok. Y hasta pongámosle un emoji. Muy bien. Y aquí vamos a ponerle un texto, ¿cierto? Vamos a decirle que subir formulario. Y ya. ¿Esto qué va a hacer? Va sencillamente a detonar el método de validación. Si algo está fuera del método de validación, no nos va a dejar entrar por el condicional donde todo esté bien. Y el validator va a devolver, dependiendo del error, una respuesta, ¿cierto? Por ejemplo, acá, por favor, ingresar un usuario. Voy a poner un montón de letras y me dice por favor ingresar un usuario válido, o sea que entró en el segundo error. Bueno, 7 puede ser muy poquito, pongámosle 10 y voy a decir que desde acá voy a ingresar, digamos, winecode y voy a decir que ahí miren que dice todos los campos están ok. O sea que si ahí tuviéramos un proceso de viajar a otra pantalla, pues sería suficiente. Ahora, ¿qué podemos hacer para cuando tenemos otro text form field, como en este caso que tenemos password? Sencillamente copiamos el anterior, ¿cierto? Y aquí en vez de username tendríamos password como label que indica que es la contraseña. Y lo que les decía casi al comienzo cuando estábamos viendo, en este caso sería bueno oscurecer o decir que la contraseña está cifrada, ¿cierto? En este caso que... Ah, bueno, le me paso, ponerle que true. Pero miren que ahí queda pues como tal con esos elementos y también puedo definir un carácter de oscurecimiento. En este caso voy a definir el asterisco y ya, ahí quedó listo nuestro aplicativo. Miren que muy sencillo, muy fácil de utilizar este tema de los formularios. Si yo le voy a subir formulario en este momento, este de acá está vacío, que sería winecode y la contraseña. Yo creo que no sería correcto poner validación de tamaño, porque entonces los hackers sabrían cuánto miden nuestras contraseñas y no queremos ponerle la vida fácil, ¿cierto? Que piensen que todas las contraseñas miden igual. Más bien tenemos una validación de cara al backend, ¿cierto? Pero miren que ahí tenemos como tal ya que todos nuestros datos quedan bien subidos por el lado del front. Entonces, esto es muy sencillo, muy fácil de trabajar. Ya si yo quisiera que cuando le den clic a subir formulario viajara a nuestro home,
podríamos hacer sencillamente dos cosas. Lo primero es que nuestro app routes deberíamos agregar una ruta donde ya fuera login. Vamos a decir que login ahora es nuestro nuevo slash, nuestro nuevo por defecto. Y en nuestro appdar vamos a definir que, al igual que tenemos este new page que lo teníamos de la aplicación anterior, vamos a tenerlo sencillamente ahora nuestro home, y vamos a decir que vuelva homepage. Correcto, hasta ahí súper bien. Sencillamente nos quedaría faltando hacer que cuando todo ande bien, le vamos a decir, esto es de la sesión pasada, cómo navegar al otro lado, navigator of contest.push named, y le vamos a decir app roads home, y lo vamos a mandar al home, y vamos a darle subir formulario. ¡Pum! Funciona. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué se descontrola el header? Porque le agregó el elemento que antes nosotros veíamos que agregaba de manera automática, y es el retroceder. Y precisamente eso no lo queremos hacer. Podemos hacerle un push and, no sé si se acuerdan, and replacement named. Y que eso es lo que va a hacer es, pues lo va a subir, y aquí no quedó método atrás, no tengo por retroceder, quedó súper bien. Podríamos decir que el home necesita para funcionar el store name. En este caso podríamos decir que nuestro home va a tener una entrada, agregarle una entrada a nuestro homepage, y que esa entrada va a ser un final string que se va a llamar store name, y ya aquí sencillamente agregarlo como un elemento requerido. Desde el appdar vamos a decirle sencillamente, al igual que hicimos con este, vamos a decir que vamos a tener un store name, y vamos a decirle que vamos a pasarle los settings punto arguments as string, ¿cierto? Teniendo el mapeo de que lo que le estamos mandando es un string. Ahora, ahí guardamos. Obviamente este elemento de acá deja de ser constante, y tenemos que, cuando nosotros recompilemos, nos va a tocar que desde el login page de alguna manera le mandemos a nuestro home el username, ¿cierto? Hay muchas formas de hacerla. Nosotros podríamos que cuando todo se valide, digamos que antes de este return, asignar el username, ¿cierto? Por ejemplo, yo podría decir aquí, voy a decir string, inclusive ese string podría mejorar, pero bueno, username, ¿cierto? Y le puedo decir que es un late string username, y aquí sencillamente cuando todo ande bien vamos a decirle que username es igual a lo que haya en nuestro value, en el value de este test from field. Y aquí vamos a decirle también que los argumentos que vamos a mandar va a ser ese username cuando viajemos al home. En ese momento, ¿qué va a pasar? Solo cuando el formulario ha sido válido, pues en efecto va a asignar ese valor. De lo contrario, va a retornar estos elementos de acá. Y aquí, si yo le doy subir formulario, obviamente todo va a estar con error. Aquí le voy a decir winecode. Aquí voy a asignar un password. Le voy a dar subir formulario, y aquí ya llegó a este. ¿Qué quedó faltando? Que mi homepage, en efecto, sí esté usando lo que nosotros conocemos como el store name, donde nosotros tenemos ese elemento. Si ustedes recuerdan, nosotros teníamos algo que nosotros llamábamos el header. A ver, aquí se nos quedó en el
Home Advert Title. Mira que el Home Advert Title tiene quemado el store name. Entonces aquí nos va a tocar decirle que no, que va a tener un final string que va a ser store name. Y va a pedir que se lo agreguen, ¿cierto? Obviamente, guardamos. Homepage se va a totear. Y vamos a decir que store name va a ser nuestro. Tiene que ser exactamente nuestro store name de allá. Y eso lo podemos decir que utilizamos nuestro widget.storename. Y ya, este elemento de acá deja de ser constante porque tiene una variable externa. Esto es constante. Guardamos, refrescamos, ingresamos Winecode, esto, y ya debió haber tomado, pero nos quedó faltando algo muy importante. Y es que aquí store name le dejamos así cuando debería ser store name, ¿cierto? Ahí ya quedó Winecode. Y listo. Miren que muy sencillo el tema de los formularios y queda pues bastante manejable este tema. Ahora, pues esto no se parece para nada a lo que está en nuestro diseño acá, ¿cierto? Este diseño que nos están pidiendo hacer. Entonces vamos a pausar un momentico y lo que vamos a hacer después es vamos a hacer esta estructura de esta página para que este formulario quede igualito al que tenemos acá, pero eso ya es carpintería. Lo primero era el tema de los formularios y ahora sí ya vamos a ver cómo hacer esto. Ahora, hay algo muy importante y es que hay mejores maneras de asignar esos valores como el de store name que teníamos acá, pero me sirve mucho el ejemplo que hicimos hoy para ver una validación sencilla. Más adelante vamos a ver formas más correctas de hacer estas validaciones. Bueno, entonces vamos a iniciar con el desarrollo de lo que nos queda faltando y es que precisamente este formulario se va igualito a este de acá. Y después de que tengamos todo listo, les voy a enseñar una manera mucho mejor de compartir información o de obtener información de nuestros formularios en lugar de esta. Esto solo fue de manera ilustrativa. Así que vamos a poner una pequeña música con código de fondo. Vamos a desarrollar lo que queda faltando y lo ponemos pues a 2x, pero como algunos dijeron que les gustaría ver el paso a paso, vamos para allá.
Listo, Wancover, después de este skip, de ese time skip, por decirlo así, donde logramos pues hacer este código y ya tenemos la misma vista que la esperada por diseño, pues queda una cuestión que yo les dije y es que aquí ustedes ven que nosotros tenemos algo que se llama username y ese username le estamos asignando un valor. Resulta que nosotros desde los test for fields podemos también configurar esto de otra forma. De hecho, lo más ideal no es esto porque entonces estaríamos, por decirlo así, almacenando ese valor, aunque aún no se haya validado, por ejemplo, el password o cosas por el estilo. Y bueno, la idea es que queremos mandar únicamente un almacenado de la información cuando estamos seguros de que todo anda bien. Entonces, ¿cómo hacemos allí? Pues hay algo que tienen los test form fields que básicamente nos puede ayudar en este escenario y es que cuando nosotros estemos guardando podemos acceder a este elemento que se llama onSave y ahí tiene un new value por decir o para que nos quede claro aquí va a estar nuestro user name, ¿cierto? El username que se ha seteado y ahí sí podemos decir que username va a ser igual a ese username o que se ingresó acá. De pronto, aquí para que sea username value, para que entendamos que es diferente, ¿cierto? Entonces, y obviamente como eso puede ser nulo en algunos escenarios, si no pasa primero por el proceso de validación, por eso nos pide que pongamos esto allí. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros desde el botón, esperen, miro que no se me haya quedado acá, no me quedó para nada, o sea que en este momento, si trato de hacer login, debería haber un error, exacto, porque ese username se está mandando vacío. Y ahora, ¿cómo podemos hacer para que no se mande vacío? Pues tenemos que ir a nuestro botón donde estamos haciendo la validación. Una vez se tenga claro de que todo está correctamente validado, detonamos el evento de salvar formulario. ¿Cómo decimos? Ve, coja ese, dígale que el current state vamos a hacer que sea grabar. Y ya, con eso estaríamos detonando el evento de almacenado cuando el formulario sea válido y eso nos va a permitir seguir adelante. También hay otra cosa que podemos hacer y es el tema de los controladores. Por ejemplo, nosotros desde el text from field tenemos algo que aquí, mire que dice que puede ingresar un text edit en controller. Entonces nosotros lo que podemos hacer aquí sencillamente es decir, Bartek user input controller y decir que es igual a un test input controller y ya o test edit en controller. Y entonces en nuestro controller que dejamos ahí vamos a ponerle un user input controller y uno puede ver que si yo comentara la línea donde hacemos navigator, donde hacemos este punto save, ¿cierto? Y digamos que no ejecutamos el save, ¿de dónde podría obtener ese username? Pues yo también puedo decir que mi username va a ser igual a text el user input controller.text, o sea, el texto que hay en ese momento almacenado allí, guardamos y miren que si yo le doy aquí Wayne acá cualquier contraseña y le doy login, miren que también funciona. Flutter es muy versátil con este tema de los formularios. En ocasiones necesitaremos utilizar los controladores y en otras ocasiones únicamente con el evento de guardado va a ser suficiente. Lo importante que les quería mostrar era esas dos alternativas que tienen. Entonces miren que fue relativamente sencillo trabajar todo este tema de formularios. Logramos hacer también, no sé si ustedes notaron que en esta transiciones ahí utilizamos el set state para lograr que ese contenedor tenga ese bordecito azul. También utilizamos el set state para nuestro checkbox. Aquí viendo rápidamente noto que ese checkbox no está redondeado. Es que al ser tan pequeño, pues
de pronto uno se puede ahí fallar, pero si ustedes miran, el checkbox nos permite también decorarlo. De hecho, miren que tiene como tal los colores, el splash, el focus node, tiene de todo. Y ese checkbox puede tener también lo que nosotros conocemos como shape, el shape. Y aquí decir que es un rectángulo, el rectángulo border, y sencillamente decir que va a tener un border radius, que vamos a bordear a todos y utilizamos el Winecore Radius Small. Ah, no. Ahí de hecho es un radius diferente porque, a ver, ¿qué radio tiene este checkbox? 4 píxeles. Entonces ahí sencillamente utilizamos radio circular 4 píxeles, ¿cierto? 4 píxeles y ya. Eso quedaría ya redondeado nuestro checkbox y quedaría listo. Entonces miren que tenemos exactamente la misma presentación de acá, no quedó faltando nada. De pronto les dejo ahí sí de desafío, es cómo vamos a nosotros hacer el sign, ¿cierto? Ya hicimos entre todos este de acá, pero cómo vamos a lograr hacer este sign que claramente tiene también un elemento para retroceder atrás en el caso, valga la redundancia, en el caso que lea alguien en hello aquí en Register Now, pues debería ir a la página de Sign y ahí permitirle pues tener esta estructura que estamos viendo acá. Igual les queda desafío para que lo podamos hacer y ya la próxima semana ya tenemos absolutamente todo esto listo. Nos queda faltando dos pantallas retadoras. En una nos va a permitir conocer las listas. De hecho me gusta porque podemos conocer, manejar muy bien el tema de los list view, porque aquí tenemos claramente un list view. Tenemos inclusive una lista horizontal y una vertical. Y ya en la otra podríamos finalizar ya con la construcción de categorías que vemos que pide hasta un gráfico y todo lo demás, pero no se preocupen, todo eso se puede hacer. Nada, muchas gracias muchachos por acompañarnos el día de hoy. No me acordaba que esta aplicación tiene Splash. También podemos ver en la siguiente sesión junto con el tema pendiente. Este Splash es muy sencillo de implementar. No nos demoramos ni 10 minutos. El Splash es como una pantalla de inicio que luego va a Hello Out de manera automática. Miren, ahí se vio cómo hizo esa transición, ¿cierto? Entonces se vio primero lo blanco y luego lo demás. Listo, Winecoders, nos vemos la siguiente semana y espero que estén disfrutando bastante de este curso de Wineflow. Chau, chau.